¿Quién pierde más con la guerra de Ucrania, Rusia u Occidente? Pues, contrario a lo que la gente piensa, o a lo que les hacen creer los medios masivos de desinformación, no es Rusia la que más pierde, sino Estados Unidos y los demás países occidentales que apoyan el conflicto enviando personal militar y armas a Ucrania. Así es, ni las sanciones jamás vistas, ni los embargos de petróleo, gas y carbón ruso han podido detener el crecimiento de la economía rusa. Es más, ni el robo de sus reservas de divisas extranjeras depositadas en bancos externos han podido doblegar su economía. Ni mucho menos todos los intentos fallidos por evitar que Rusia cumpla con los pagos de su deuda externa, pues hasta el momento no ha entrado en default, y no entraría en default porque no tenga los recursos para hacer frente a sus compromisos financieros, sino porque Estados Unidos y sus lacayos hacen todo lo posible para que Rusia no pueda pagarle a sus acreedores extranjeros, medidas tales como prohibir a todos los bancos del mundo tramitar pagos rusos. En medio de esta ofensiva sin precedentes, Rusia ha podido encontrar soluciones ingeniosas para enviar los pagos a los acreedores externos, así como para vender su petróleo, gas y carbón que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea están dejando de comprarle, o que pretenden dejar de comprarle, porque en la realidad le siguen comprando casi en los mismos niveles que había hasta antes del conflicto. Tanto así que las empresas europeas del sector energético están comprando el petróleo ruso en secreto, mediante transportes que no declaran su carga, ni su destino. Asimismo, Rusia está encontrando mercados alternos para colocar su gas, petróleo y carbón que tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, están dejando de comprarle. De esta manera tenemos que los buques superpetroleros rusos están apagando sus transpondedores para que no se les pueda rastrear. Asimismo, están dejando de notificar a los organismos reguladores internacionales sus recorridos, así como su número de salidas. No obstante, se calcula que esta actividad encubierta rusa se ha disparado hasta en un 600% con respecto a los días anteriores al conflicto. A esto es a lo que se le llama el mercado oculto de petróleo. Y aunque no se sabe hacia dónde van los superpetroleros rusos, se sospecha que su destino son los puertos de la India y de China. Dos países que son socios y aliados de Rusia, tanto así que los tres países, más Sudáfrica y Brasil, constituyen el bloque económico y político conocido como los BRICS. Y es que los indios y los chinos no son estúpidos como si lo son los europeos, y ellos están aprovechando de lo lindo los excelentes descuentos que Rusia está ofreciendo en la venta de su petróleo, gas y carbón. Se calculan que estos descuentos están entre un 20 a un 30% más bajos con respecto a su valor en el mercado internacional de la energía. Y si consideramos que desde que estalló el conflicto en Ucrania el precio de estos productos no ha dejado de aumentar, no está de más aprovechar, ahora que se puede, los excelentes descuentos que está ofreciendo Rusia. Y si, además, apoyas a un amigo, pues qué mejor. Estando así las cosas, resulta que la economía rusa no solo no se ha desplomado, sino que está igual, o mejor, a como estaba hasta antes de las sanciones. Y eso lo podemos constatar perfectamente si consideramos el valor de la moneda rusa, pues esta no solo no se ha devaluado, sino que está ganando terreno con respecto al dólar estadounidense y al euro de la Unión Europea. Estas sanciones europeas contra Rusia les harán más daño a ellos mismos que a los rusos. Pues Rusia tiene todo lo indispensable para continuar haciendo funcionar su economía sin demasiados contratiempos. Sin embargo, Europa sin el gas, el petróleo y el carbón ruso, estarán en la quiebra total.
pues sin estas mercancías rusas sus respectivas economías prácticamente se paralizarán, y sus empresas cerrarán, mientras que la industria rusa puede seguir operando casi con total normalidad. Pero, sobre todo, los rusos son autosuficientes en energía y alimentos, dos elementos esenciales para mantener viva toda sociedad, pero Europa sin las importaciones rusas, tendrá escasez de energía, de materias primas, de alimentos y de abonos para cultivar el campo. Así que, ¿quién pierde más? ¿Rusia o la Unión Europea? Y esto de que las sanciones están afectando más a Europa que a Rusia ya está siendo reconocido por los mismos líderes europeos, como es el caso del canciller alemán Olaf Scholz, al admitir que las sanciones no detendrán la guerra, pero sin en cambio sí dañarán gravemente a la economía europea, pero, sobre todo, a la economía alemana. Y recordemos que Alemania es la locomotora de la Unión Europea, y si se detiene la locomotora, se detiene todo el tren. Pero no solo Alemania está, y estará, sufriendo por las sanciones autoimpuestas, porque en realidad eso representan las sanciones antirrusas, sino que también hay otros países de la Unión Europea, que son muy dependientes de las importaciones de energía rusas, tales como Italia, Austria y la República Checa. Y es tanta la presión sobre el euro y el dólar, que el mismo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha tenido que salir a defender al dólar, afirmando que es lo suficientemente fuerte para resistir el embate del rublo ruso y, sobre todo, del yuan chino. Y es que, si el dólar fuera tan fuerte, entonces ¿por qué salir a defenderlo? Y sin duda el dólar está bajo presión, tanto del rublo, como del yuan, pues ya vimos que con el nuevo patrón oro lanzado previamente por Rusia, así como del petroyuan lanzado por China y Arabia Saudita, la presión sobre la moneda norteamericana es muy fuerte, a tal grado que no solo la moneda rusa se ha recuperado de una devaluación del 100%, sino que ahora mismo está ganando terreno frente al dólar estadounidense y al euro europeo, tanto así que su cotización a día de hoy supera a la que tenía hasta antes del conflicto, cuando el rublo cotizaban alrededor de 80 rublos por cada dólar estadounidense, pero hoy está en 76 rublos por cada dólar, y sigue aumentando. Si esto no es una victoria para Rusia, entonces no sé qué cosa es. En este sentido me gustaría destacar que, pese a que Rusia está encontrando apoyo económico en China y la India, en realidad, en el plano militar está sola, pues nadie le apoya, ni con hombres, ni con armas, si acaso algunos voluntarios provenientes de Siria, país que ha sido salvado por Rusia de las garras del extremismo y de los Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, todos los países de la OTAN sí están enviando tanto hombres, como armas, a Ucrania. Y no solo estamos hablando de apoyo material, sino que también los militares ucranianos están recibiendo datos de inteligencia, de tal manera que estos datos les están ayudando a apuntar sus armas contra el ejército ruso, así como a ubicarlos sobre el terreno. Tal como parece que sucedió con el hundimiento del buque de guerra ruso Moskva, pues especialistas de la OTAN ayudaron a los ucranianos a localizar la flota rusa en el Mar Negro. Asimismo, les han suministrado sistemas de misiles antibuque de mediano alcance, tales como los sistemas de misiles Harpoon. Pero pese a que Rusia está combatiendo contra toda la OTAN, aún así, está ganando la guerra de manera apabullante, pese a todo lo que digan los medios occidentales, cuando dicen que los ucranianos con bombas Molotov son capaces de destruir un tanque de guerra ruso, y que con resorteras son capaces de derribar un helicóptero de ataque ruso. La realidad es que Rusia ha tomado todo el Donbass, objetivo principal de la operación militar especial emprendida por Rusia en Ucrania.
Y si la conquista no ha sido más rápida, es solo porque los rusos están tratando de causar las menores bajas posibles entre la población civil, de tal manera que están esperando hasta que todos los civiles hayan abandonado las ciudades para entrar en ellas. Pues los neonazis ucranianos y el ejército ucraniano están tomando las ciudades como rehenes, ocultándose en las casas, en las escuelas, hospitales y fábricas, además de que impiden la salida de la población civil para tomarlos de escudos humanos. Así que, ¿quién está perdiendo la guerra, Rusia u Occidente? ¿Quién pierde más? La economía de los países que patrocinan el conflicto en Ucrania está a la baja. De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la economía global se ha visto seriamente afectada en el primer trimestre del 2022 debido al conflicto en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia. El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, LACEN, de la UNAM informó que varias economías, entre ellas la de Estados Unidos, se encuentran rumbo a una estanflación. Un estancamiento económico junto a una elevada inflación. Según recopiló LACEN, este peligro es derivado de las medidas económicas que se tomaron para hacerle frente a la pandemia por COVID-19, una situación que se agravó ante el conflicto en Ucrania, país productor de semiconductores, mientras que las sanciones a Rusia provocaron un alza en los precios del petróleo que impacta de manera directa en toda la cadena de valor de los distintos productos. El encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra y la ampliación de las presiones de precios se han traducido en una inflación proyectada para 2022 de 5,7% en las economías avanzadas y de 8,7% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se lee en el reporte. Ante ello, el Fondo Monetario Internacional, FMI, determinó que para el 2022 la economía mundial tendrá un crecimiento de apenas 3,6%, por lo que las principales economías también redujeron las expectativas de su Producto Interno Bruto, PIB, en comparación a 2021. Los patrocinadores de Ucrania y su bajo crecimiento. El crecimiento económico de los países del G7, que están directamente involucrados en la defensa de Ucrania, está a la baja. En Estados Unidos es de 3,7% para 2022, mientras que en 2021 fue de 5,2%. En Alemania de 2,1% y en 2021 fue de 2,8%. En tanto, para Francia el crecimiento económico para 2022 se prevé en 2,9%, mientras que en 2021 fue de 7,0%. Reino Unido es de 3,7% y en 2021 fue de 7,4%. Canadá es de 3,9% y en 2021 fue de 4,6%. Japón es el único país de este grupo que tiene un crecimiento de 2,4%, ya que en 2021 fue de 1,6%. Olaf Scholz. La prohibición del gas ruso no detendrá el conflicto en Ucrania, pero sí provocará una crisis económica en Alemania y en la Unión Europea. El canciller afirmó que un embargo total tendría consecuencias globales. El boicot al gas ruso no detendrá el conflicto en Ucrania, pero sí provocará una crisis económica en Alemania y en la Unión Europea,
declaró el canciller alemán, Olaf Scholz. En una entrevista concedida este viernes a Der Spiegel, el jefe de gobierno afirmó que la prohibición del gas ruso costaría millones de puestos de trabajo y hundiría la economía alemana, lo que por otra parte dificultaría a Berlín la financiación del esfuerzo bélico y la reconstrucción de Ucrania. En primer lugar, no veo en absoluto que un embargo del gas ponga fin a la guerra. Si el presidente ruso Vladimir Putin estuviera abierto a los argumentos económicos, nunca habría empezado esta guerra insensata, resaltó Scholz. De igual forma, el dirigente destacó que los críticos de la postura del gobierno alemán en cuanto al gas ruso actúan como si lo único que quisiéramos fuera ganar dinero. Frente a ello, insistió en que realmente lo que se quiere evitar es una dramática crisis económica con graves consecuencias para Alemania y Europa. No podemos dejar que eso ocurra, añadió. El canciller también señaló que tal embargo tendría consecuencias globales. Con esa afirmación se hizo eco de declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien advirtió que toda Europa podrá enfrentar consecuencias el próximo invierno si impone un embargo al gas ruso. No veremos las consecuencias de esto en la primavera y el verano de 2022. Hemos repuesto las existencias, pero el próximo invierno no se podrá hacer si no hay más gas ruso. Debemos ser muy tranquilizadores en esta etapa. No es el escenario en el que estamos hoy, pero eso podría suceder, afirmó Macron en una entrevista con el diario Ouest France. Nord Stream 2. En cuanto al gasoducto Nord Stream 2, Scholz dijo que esperaba que las sanciones de Estados Unidos fueran las que bloquearan su finalización, pero no fue así. Al final, fue Berlín quien impidió que el gasoducto entrara en funcionamiento en febrero, alegando como motivo la operación militar de Moscú en Ucrania. El canciller considera que Alemania debió haber diversificado sus importaciones de energía hace años, así como haber ampliado las inversiones en fuentes de energía renovables por el bien del medio ambiente. Asimismo, comentó que en lo que respecta a la dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos, se debería haber garantizado desde el principio que también se podría recurrir a otros proveedores en un plazo muy breve. Según el canciller, el error más importante que cometió Alemania fue no haber financiado terminales de gas licuado e infraestructuras de importación para sus refinerías de petróleo, sin importar que su costo fuese elevado, agregó.